Cuando se hablan profecías basadas en malas interpretaciones de la Biblia, no es Dios. Bienvenidos nuevamente a esta serie sobre el discernimiento bíblico y su importancia en medio de combatir las estrategias de manipulación y confusión que ha empleado el enemigo a lo largo de la historia de la iglesia. Hoy vamos a estar tratando el tema de la profecía, un tema sumamente sensitivo para algunos, pero muy importante. Y amado, es que la realidad del caso es que a lo largo de la historia el enemigo ha utilizado el así dice el Señor como una táctica poderosa para manipular a la gente y desviarlos. Lo primero que hay que establecer es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y será el mismo mañana y pasado y el día después. Dios no cambia. Desde la eternidad no ha cambiado. Así que cuando vamos a mirar una profecía que proviene de ese Dios inmutable, que proviene de aquel que no cambia, hay que mirarlo a la luz de la Biblia, porque la Biblia tampoco ha cambiado. Y tenemos forma de validar la Biblia desde sus comienzos hasta hoy. Así que, nuevamente, cuando una profecía está basada en una mala interpretación de la Biblia, no proviene de Dios. Un ejemplo que yo he visto en muchas ocasiones anteriormente ha sido el ejemplo de decir: has perdido el primer amor. Tú perdiste tu primer amor, así que Dios estoy molesto contigo. Pero amado, tenemos que mirar las cosas dentro del contexto bíblico. ¿Quién lo escribió? ¿A quién le escribe? ¿Cuándo le escribe? ¿Con qué propósito le escribe? Y ahí tendremos un panorama mucho más claro de por qué Dios dijo eso en ese momento. En el caso del primer amor, esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 2. Y vamos verso por verso para ver qué realmente el apóstol Juan quiso decir. Primero que nada, vemos en el verso 1 que fue escrito a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía esa misma fama. De hecho, Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Lo vemos en Hechos 19, Hechos 10, Hechos 20, versículo 31. Era la ciudad donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban en Hechos 18. Era la ciudad donde Timoteo ministró. Lo vemos en 1 Timoteo 1:3. Y de acuerdo con las tradiciones históricas, amados, el mismo apóstol Juan estuvo allí en la iglesia de Éfeso. Y Éfeso, la ciudad, era una ciudad reconocida a nivel mundial en aquel entonces. Era importante a nivel económico, social y religioso. Así que Éfeso, la ciudad, era un lugar estratégicamente importante. Pero por otro lado, tenía un valor importante para aquello que era anticristiano. Claramente, Éfeso también era un lugar donde la idolatría era imperante. Por eso vemos que en el verso 2 y 3 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo primero que Juan les dice es que yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Jesús mira a su iglesia. Él conoce nuestro padecer. Él conoce cada dificultad que presentamos en nuestra vida. Incluso nos conoce tan y tan bien que Él sabe que hay corrupción, que hay pecado, porque es que está trabajando con personas imperfectas que están en proceso de ser santificados por medio del Espíritu Santo y su obra en nuestra vida. Así que nunca está escondido el pecado dentro de la iglesia para Jesús. Y fíjense que en estos versos establece que conoce sus obras. Jesús sabe lo que la iglesia está haciendo bien. Jesús conoce lo que se está logrando. Jesús sabe que a pesar de todo hay una obra importante y un rol importante que juega la iglesia dentro de la sociedad. Pero mire qué curioso, también establece la palabra que no puede soportar a los malignos. ¿Y a qué se refiere eso? Simple, que la iglesia de los Efesios había sido muy diligente en perseguir la sana doctrina. Pero llegamos entonces al versículo 4
este versículo que ha sido sacado de contexto tantas veces para manipular al pueblo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo primero es que dice, pero tengo contra ti. Jesús habla con autoridad. Observe bien, ¿cuál es la primera palabra de este versículo? Dice, pero. Y siempre que usted vea pero en la palabra, dice, sí, reconozco lo que te acabo de decir, pero pausa y establece la diferencia y les dice, a pesar de todas estas cosas, bueno, tengo contra ti que has dejado atrás tu primer amor. Y es que aquí hay un principio importante. Las buenas obras no cancelan las malas. O sea, lo bueno que yo hago no me salva de mi pecado. Solo Cristo hace eso. Y esa es la base del evangelio realmente. Y Cristo les está diciendo, pero a pesar de lo bueno que han hecho, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el has dejado implica que ellos mismos abandonaron el primer amor. Y aquí es que está el asunto, que aunque ellos habían abandonado ese amor, ese primer amor, todo se veía bien desde afuera, pero había algo seriamente mal dentro de ellos. Y en las palabras de Spurgeon, una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Pierdes el amor, lo pierdes todo. ¿Qué amor dejaron ellos? Como cristianos, nosotros sabemos que Jesús mismo establece que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi hermano como a mí mismo. Y aquí en la pregunta, ¿a cuál de los dos dejaron? ¿Dejaron por un lado el amor a Dios o dejaron a un lado el amor al prójimo? Muy probablemente fue una combinación de los dos. Es que van de la mano. No puedes amar a Dios o decir que amas a Dios y no amar a tu prójimo que sí lo ves. Y viceversa. No puedes demostrar verdadero amor a tu prójimo si no has conocido el amor de Dios. Pero a la luz del texto, ¿qué nos está diciendo? Que la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba bien, que hacía todo lo que venía a su mano a hacer y lo hacían bien. Eran de beneficio para su ciudad. Pero dentro de su corazón había un vacío, que se enfocaron en las apariencias, pero dejaron a un lado la obra del Espíritu Santo. Dicho eso, pasemos entonces al verso 5 al verso 6 para continuar entendiendo qué realmente Dios nos quiso hablar a través de Apocalipsis 2. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Así que el primer paso para la restauración de la iglesia de los Efesios es recordar. Y esto nos toca a nosotros también. Nos toca recordar cuando estábamos atados y no podíamos solos. ¿Quién nos libertó? Cristo. Recordar cuando la vida no hacía sentido. ¿Quién le dio el sentido? ¿Nosotros? ¿Nuestras obras? ¿O fue Cristo? Recordar cuando el pecado aplastaba nuestra vida. ¿Quién levantó la carga del pecado por nosotros? Fue Cristo. No fui yo con mis obras, no fui yo con la terapia, no fui yo con... Fue Cristo, amados. Así que el llamado que Dios le hace a esta iglesia es recordar su pasado, recordar de dónde vienen, recordar de dónde Dios los levanta. Así que lo primero que se tiene que hacer es recordar el primer amor. Y más allá del amor es de dónde nos sacó. Pero justo después de decirle que recuerden, les dice un mandato directo. Arrepiéntase. Y cuando les dice arrepiéntete, no le está diciendo otra cosa que no sea deja lo que estás haciendo y da la vuelta. Metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. Y si lo vamos a poner en palabras literales, lo que significa es dar la vuelta 180 grados. Si estás mirando a la derecha, tienes que mirar a la izquierda. Y no tan solo les dice arrepiéntete, les da el mandato de que se vuelvan
y hagan las primeras cosas. Y probablemente está hablando de las cosas que hacían cuando Pablo ministraba allí, cuando Timoteo ministró, cuando Juan estuvo allí. Esas primeras cosas que fueron importantes dentro del proceso de desarrollo de esta iglesia les está recordando. Recuerden lo que eran. Hagan esas primeras cosas. Vuélvanse del pecado y recuerden quién los levantó. Y sobre todo, les recordaba las enseñanzas sobre la gracia. Porque es que a lo largo del ministerio de todos los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, la gracia tenía que estar allí. Porque nuevamente el foco era Cristo. Ya Cristo vino y había que hacer entender que Cristo vino para llevar nuestros pecados. Mire Romanos 5:8. Nos amó desde que éramos pecadores y nos dio esperanza de vida. A eso se refiere Apocalipsis 2. Recuerda que cuando tú no podías, Cristo vino a hacerlo por ti. Cristo vino a hacerte justicia. Cristo vino para que a través de su sangre seas adoptado a la familia de Dios y tengas esperanza de vida. Así que tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque es que ese amor es tan grande que no se puede olvidar. Aquel que verdaderamente ha conocido la gracia, aquel que verdaderamente ha conocido el Evangelio, aquel que verdaderamente ha conocido a Cristo, no puede darse la vuelta atrás. Recuerda el primer amor. No es una palabra de manipulación, es una palabra de recordar que Cristo nos amó primero, que yo no tengo nada que ofrecerle y Él no me exige nada de vuelta, simplemente pide que yo le confíe mi vida. Dicho eso, amado, no se deje manipular por medio de una palabra pseudo profética utilizando este versículo fuera de contexto. Dios te ama. Dios verdaderamente te ama. Sabe que eres imperfecto, porque si fueras perfecto no necesitaría. Yo no soy perfecto y yo necesito de Cristo todos los días. Y esta palabra que se encuentra en Apocalipsis 2, devolverme a mi primer amor, debe ser algo constante de todos los días. Y no una palabra de Dios, de juicio para ti, sino de recordar que hay gracia, que hay salvación, que hay restauración en Él. Dios te bendiga.